Así que vamos a empezar viendo o hablando y diciendo de que la neumonía adquirida en la comunidad, como ahí van a ver su definición, ¿no? Eh, Se la define como un proceso inflamatorio Moça, agudo que va bajo. Hola, ¿me andan escuchando? sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. un favor, ya saben, apaguen el micrófono y después en algún momento para las preguntas, que es al final, lo encienden, ¿sí? Porque ustedes mismos deben escuchar de que hay mucha bulla. Bueno, entonces la definición de la neumonía aquí en la comunidad, o también llamada NAC, ¿no? Es una inflamación del parénquima pulmonar, en este caso de origen infeccioso. Obviamente hay otros agentes que pueden producir neumonía, sí hay. Pueden ser agentes químicos, agentes físicos y otra serie de sustancias. Entonces, en esta definición de NAC, simplemente vamos a hablar acerca de agentes de tipo infeccioso y más precisamente de origen bacteriano, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegan los microorganismos hacia el pulmón y de esa forma producirnos lo que es la neumonía? Hay tres vías principales que pueden, por las cuales llegan estos gérmenes hacia el pulmón, ¿no? La primera es por la vía orofaringea, ¿no? O sea, es la microaspiraciones de secreciones, ¿sí? Que van a ingresar a la vía respiratoria y por ende nos van a producir eh, eh, un proceso inflamatorio y por ende la infección. O sea que la principal es las secreciones orofaringeas. Luego le siguen las inhalaciones, ¿no? De los aerosoles. Obviamente cualquier persona que pueda con un proceso infeccioso a nivel pulmonar, al toser o al hablar simplemente, va a eliminar esas partículas de saliva en las cuales van a estar los gérmenes y nos producen la neumonía cuando nosotros inhalamos. Y la tercera vía de llegada es por una vía hemática. ¿A qué se refiere eso? O sea, de que yo puedo tener un proceso infeccioso. Pónganle como ejemplo por ahí una celulitis en un miembro inferior y bueno, ese germen de la celulitis va a ingresar al torrente sanguíneo y posteriormente se va a diseminar, ¿no? Hacia el pulmón y de esa forma nos produce también una neumonía. Y otra forma menos frecuente es por contigüidad, que hay un proceso infeccioso cerca al pulmón y obviamente por contigüidad va a llegar. Un ejemplo claro, por ejemplo, es un absceso que hay en el abdomen o en el hígado y por contigüidad puede llegar hacia el pulmón. Entonces, vean las vías de llegada a los microorganismos. La principal vía es la orofaringe, aunque ustedes podrían cómo, pero sí, ¿no? Todos nosotros tenemos colonizada nuestra orofaringe. Y justamente los gérmenes que colonizan están por ahí, el neumococo, ¿no? Hay también estreptococo, estafilococo, etcétera. Y entonces, vean, hay pequeñas microaspiraciones que llegan hacia la vía respiratoria y son causantes de la neumonía. Entonces, en resumen, la vía de llegar al germen es por vía orofaringea, por microaspiraciones, por inhalación de aerosoles, vía hemática y por contigüidad. Y obviamente todo esto tiene que coincidir con una alteración de nuestro mecanismo de defensa. Si se acuerdan del segundo tema o tercer tema, creo que es que hablamos sobre los mecanismos de defensa, o creo que no llegamos a hablar, no me acuerdo, de los mecanismos de defensa de nuestro aparato respiratorio, si se acuerdan, y si han leído también, hay mecanismos de defensa específicos y inespecíficos, creo que sí, hemos hablado de que me acuerdo. Entonces, si coincide ese ingreso de esos gérmenes con una alteración de nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Y con la llegada excesiva de los gérmenes que sobrepasan justamente esa capacidad de defensa de nuestro aparato respiratorio, especialmente del aclaramiento, entonces va a darse todo junto para que se nos produzca lo que es un proceso infeccioso en el pulmón y por ende la neumonía. Entonces, eso es en sí lo que es la definición de la NAC o neumonía adquirida en la comunidad. Hablando acerca de la epidemiología, tiene mayor incidencia en invierno,
¿no? Habitualmente todos los procesos respiratorios es más frecuente en invierno. Ven aquí como estadística, en Argentina es la sexta causa de muerte en general y es la quinta causa en mayores de 60 años, ¿no? Por suerte, la mayoría de las neumonías es un manejo ambulatorio, ¿sí? De un 100%, pónganle, vean, más o menos un 75%, no, menos, un 65% es manejo ambulatorio, un 25% sí necesitan internación, y de ese 25% solo 10 requieren internación en terapia intensiva. Vean que una tasa de mortalidad promedio de 4%, ¿sí? Y de esta tasa de mortalidad del 4%, vean que menos de, digo, 1% solamente en ambulatorio, 18 en ancianos y 30 en aquellos que viven en los geriátricos. Y 37% internados en UTI. Por ahí uno se pregunta y dice, pero está en terapia, ¿por qué se mueren más? Porque justamente ese paciente que ha ingresado a terapia estaba muy comprometido y por ende es alta la mortalidad en ese tipo de pacientes que ingresan a terapia intensiva. Luego, en cuanto a la etiología, ¿no? ¿Cuáles son los agentes causantes de la neumonía? En el 50% de todas las personas que tienen neumonía no se logra identificar cuál es el organismo o microorganismo causante de la infección. O sea, no se llega a saber, ¿sí? Pero si después de aquel 50% que sí se puede aislar el germen en diferentes medios, se ha visto que el Streptococcus pneumoniae o neumococo también así conocido es el principal germen bacteriano, ¿sí? Y representa 2/3 de los casos de neumonía. Entonces vean que el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente que produce la NAC. Le siguen en frecuencia otros gérmenes, como el micoplasma y la clamidia pneumoniae, ¿sí? Estos gérmenes se los consideran gérmenes atípicos, ¿sí? Que son una causa en frecuencia. Y al neumococo se lo considera como el germen típico de la neumonía. Ahora también vale aclarar que la etiología es variable, ¿no? Según el lugar de atención y la presencia de comorbilidades o factores de riesgo especiales. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que según dónde viva, o mejor dicho, dónde está esa persona siendo atendida, y también según las comorbilidades que tenga esa persona, el agente etiológico puede ir variando. Aquí les voy a mostrar un cuadrito. Vean, si ustedes ven este cuadrito, van a ver de que en todos siempre está presente el neumococo, ¿no? Vean, un paciente alcohólico, un germen frecuente puede ser el neumococo. En un paciente que es EPOC o tabaquista, el neumococo. En los diabéticos, neumococo. Si se dan cuenta, según la condición o la comorbilidad que tenga, ya sea alcohólico, EPOC, diabético, ¿no? Vamos a ver de que siempre está el neumococo como germen que produce la neumonía. Y según dónde resida también, ¿no? Vean pacientes o personas, de hecho, que viven en geriátricos, o algunas personas que tienen una cierta adicción, en este caso drogadictos endovenosos, ¿no? O exposición a ciertas aves, vean, a aves, a murciélagos, ya que hablamos de murciélagos, no solamente, bueno, ahora con este tema del COVID, es el murciélago es un animal que puede ser portador de muchos gérmenes, ¿no? Habitualmente el murciélago, vean, es portador de muchos hongos, en este caso un hongo que se llama el listoplasmosis, que ya vamos a ir viendo también cuando avancemos más adelante con, hablemos de micosis pulmonar. Entonces, lo que les quiero mostrar es de que según qué enfermedad de base tenga la persona y también dónde resida o si tiene alguna adicción, vamos, o si tiene cierto contacto con algunos animales, hay que pensar también en otros gérmenes. Es por eso que es variable. Un ejemplo, si yo veo un paciente que es diabético, tengo que pensar que la neumonía es seguro por el neumococo, pero también tengo que pensar que pueden ser incluidos como el estafilococo aureus, por ejemplo. Si yo veo un paciente, ¿no? Que está en contacto con aves, tengo que también pensar, aparte del neumococo, como otra etiología,
otro tipo de gérmenes, como por ejemplo un hongo que es la histoplasmosis, otro hongo que es el criptococo, o otro germen atípico que es la citacosis, por ejemplo. O sea que depende de qué enfermedad de base tenga el paciente y dónde decida o qué adicción tenga o qué exposición, también hay que pensar en otro tipo de gérmenes. Pero siempre acuérdense que los gérmenes principales siempre a cubrir es el neumococo, ¿no? Y también como gérmenes atípicos, micoplasma y clamidia. Ven, aquí hay un cuadro que se hizo un estudio hace mucho tiempo. Eran pacientes de Estados Unidos y pacientes de Europa y Oceanía. Y también había pacientes de Sudamérica como la Argentina. Vean que en esos estudios se vio de que el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente que se aísla, miren, un 28%. Y le seguía en frecuencia el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae. O sea, para que ustedes vayan viendo cuáles son los genes más frecuentes, a quienes hay que cubrir inicialmente en un tratamiento empírico, y después ya ir viendo según los otros factores que tiene como comorbilidades o residencia en algún geriátrico o por ahí alguna adicción, etcétera, hay que también ir pensando en otros gérmenes posibles, obviamente que son menos frecuentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la neumonía? ¿No? Todo proceso respiratorio, y habíamos hablado un poco, casi siempre tiene la misma signo-sintomatología, que puede haber en algunos ciertos casos que te oriente más a pensar en una patología determinada. Pero vean, dice de que se basa en la presencia de fiebre, sintomatología respiratoria variable, dice que es variable, que el paciente seguro puede tener tos, puede ser con expectoración purulenta o con expectoración de tipo sanguinolenta, o puede ser tos seca a un inicio, puede tener escalofríos, puede tener síntomas como disnea de diferente grado según la afectación de la persona por el mismo cuadro infeccioso, puede tener también en algunos casos mialgias, artralgias. Entonces, vean que la manifestación, la sintomatología respiratoria es variable, pero siempre los pacientes tienen tos con expectoración, fiebre, escalofríos, y vamos a ver que algunos tienen dolor en punta de costado, que se llama, ¿no? Que les duele a nivel del tórax, ¿no? En un lado, ¿no? En la punta. Y obviamente sí o sí tiene que haber anormalidades en la placa de tórax, ¿sí? Bueno, la fiebre va a aparecer en toda la mayoría de los pacientes, ¿no? La fiebre es un síntoma que ya han ido viendo en todos estos años, de que es un síntoma que te va a indicar que un paciente de entrada tiene un proceso infeccioso, cualquiera sea la etiología, ya sea bacteriana, sea viral, etc. Entonces, vean, los pacientes van a tener fiebre, ¿no? La mayoría. Pueden llegar a tener taquipnea, ¿no? Que tenga una respiración rápida. Y a la auscultación lo que uno puede escuchar es que pueda tener crepitantes, ¿no? En el lugar donde se encuentra la neumonía. Y cuando ya un paciente que tiene neumonía tiene una consolidación, se va a escuchar el soplo tubárico, ¿no? Esto es a nivel de semiología, ¿no? El soplo tubárico, ¿no? Es cuando uno va a auscultar, justamente como dice ahí, se va a asemejar a un soplo que uno estaría haciendo dentro de un tubo, ¿no? Uno agarra un tubo de cañería y empieza a soplar dentro del tubo y bueno, más o menos se va a asemejar, digamos, la auscultación a soplo tubárico, ¿no? Cuando va uno a auscultar un paciente con neumonía. Pero yo les aclaro, no es que todos tienen el soplo tubárico, o sea que a la auscultación el paciente puede tener estertores o crepitantes y en aquellos que tienen consolidación puede auscultarse lo que es el soplo tubárico. No en todos van a tener el soplo tubárico. Ahora, los síntomas inespecíficos son tos con expectoración, nuevamente les voy a aclarar, pues puede ser purulenta habitualmente o hemoptóica o herrumbrosa es que se llama, cuando la expectoración tiene un color, un aspecto de un color como ladrillo. Pueden tener disnea de diferente grado, dolor pleúrico, que es lo más frecuente. Vale aclarar que los ancianos, lamentablemente los ancianos, la signosintomatología puede ser solapada. No pueden presentar todos esos síntomas que acabo de mencionar, ¿sí? Incluso los síntomas parecen ser menos severos que en los que comparamos con las personas jóvenes, ¿no?
Y muchas veces, como tú te das cuenta de una persona anciana que por ahí tiene un proceso infeccioso para ir partiendo primero de una infección, es que tienen cambios en el sensorio, o sea, los pacientes se vuelven confusos, ¿no? Ese ancito va a estar desorientado, va a estar perdido, va a estar con un cuadro confusional, por ahí puede tener también fiebre, y por ahí vos tienes que buscar la causa de que por qué está con este cuadro confusional. Entonces, una de las causas puede ser un proceso infeccioso de cualquier parte o índole, y dentro de los procesos infecciosos puede ser justamente una neumonía. Entonces, lamentablemente en los ancianos muchas veces no es la sintomatología bien clara y por ahí lo debutan con un cuadro confusional y en base a eso tú ya tienes que ir buscando cuál puede ser la causa, ¿no? Ahora vale aclarar que en personas jóvenes y sin comorbilidades, o sea que al decir sin comorbilidades, que decir que la persona es sana, ¿no? Ya han debido escuchar todos estos 2 meses al hablar del COVID, cuáles son las comorbilidades, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad de base, la cual obviamente la va a tener toda su vida, ya sea diabetes, presión alta, insuficiencia cardíaca, asma, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. Esas enfermedades son las comorbilidades. Entonces, se dice que una persona joven sin que no tenga ninguna enfermedad de base, ¿no? Se puede ser útil hacer la siguiente distinción entre neumonía típica y neumonía atípica, ¿no? En personas jóvenes y sin enfermedad de base, uno puede hacer la distinción de que esa persona puede tener una neumonía típica y atípica. ¿A qué se refiere esto? De que ya les he dicho de que el germen típico de la neumonía se lo considera al neumococo y los gérmenes atípicos a la micoplasma y a la clamidia pneumoniae. Entonces, ¿qué nos puede ayudar o hacer de que sea una neumonía típica, ¿no? Bien, ¿qué nos sugiere como dato para decir que es una neumonía típica o neumocócica? Que el cuadro comienza con una fiebre de inicio agudo, de un par de horas ya tienes una fiebre bien alta, con escalofríos, ¿no? Que obviamente la fiebre va a ir presentando todos los días, ¿no? Con expectoración herrumbrosa, se caracteriza de que tiene tos con expectoración, ¿no? Con unas flemas, para que me entiendan, de color más o menos rojizo o naranja, esa es la expectoración herrumbrosa. O puede ser una tos mucopurulenta, ¿no? Acompañada de dolor pleurítico o dolor en punta de costado, que al paciente le va a doler un costado a nivel del tórax, ¿no? Le va a doler un costado, ya sea el derecho, si es que la neumonía está ahí, o el lado izquierdo, ¿no? Se puede acompañar de herpes labial y la semiología de condensación, que va a ser soplo tubálico. O sea que en estos pacientes con neumonía típica pueden tener soplo tubálico, ¿no? No es que sí o sí tengan, pero pueden tener un soplo tubálico. Laboratorialmente pueden tener leucocitosis o leucopenia por encima o debajo de esos valores y condensación lobar en la radiografía de tórax con broncograma aéreo. ¿A qué se llama condensación lobar? Ya vamos a ver que va a ser básicamente el infiltrado que se va a notar muy bien en la radiografía de tórax, que va a estar ocupando ya sea un segmento o un lóbulo, y que dentro del infiltrado vamos a ver lo que es el broncograma aéreo, ¿no? Si por ahí han repasado las diapositivas que les mandé sobre placa de tórax, por ahí les van a darse cuenta, y si no, igual de todas formas, en las prácticas vamos a hablar sobre placa de tórax y vamos a ver lo que es un broncograma aéreo. Pero si tengo aquí una placa, les voy a hablar un poco lo que se refiere. Entonces, vean, esas características tiene la neumonía típica o neumocócica. ¿Por qué neumocócica? Porque lo consideran al neumococo como el germen típico. Ahora, la neumonía por gérmenes atípicos, dice, ¿verdad? Vean, tiene una presentación más solapada, sin escalofríos. La fiebre no es de inicio agudo y brusco, ¿no? La fiebre puede tener cuadros subfebriles, como si fuese un cuadro viral de tipo resfrío, pónganle más o menos, donde va a tener un poco de malestar general, decaimiento, dolor muscular, vean que dice mucho, dolor muscular, mialgias, artralgias, y vean la tos es seca o poco productiva. Y se acompaña de síntomas extrapulmonares, ¿no? Ya dije mialgias y artralgias y piden vómitos y diarreas. Y con la auscultación variable,
¿no? O sea que habitualmente en estos pacientes que tienen la neumonía por gérmenes atípicos, no va a haber una consolidación, por ende, no va a haber un soplo tubárico. Por ahí a la auscultación puede haber algunos escasos crepitantes en lugar de la neumonía, pero no va a haber nunca un soplo tubárico. Ahora, por eso si se han estado bien empapados con todo este tema del tratamiento del COVID, que si sirve o no sirve, por ejemplo, hablando del COVID así cortito, es una infección viral, es una neumonía por un virus, y por ende, dentro de las neumonías atípicas también están los virus, ¿no? Vean, aparte de la micoplasma y clamidia y otros gérmenes. Entonces, el tratamiento que se da con acitromicina justamente en esos pacientes que tienen sospecha de neumonía por COVID y están graves, pues vos les das la acitromicina para cubrir a que por ahí no sea un germen atípico, lo que le está produciendo toda la sintomatología. Entonces, vean, de ahí se fundamenta tratar con acitromicina a los pacientes COVID, más que por el mismo ayudarles para el COVID, sino para cubrir empíricamente una posible neumonía atípica, ¿verdad? Entonces, vean, micoplasma y clamidia dan una neumonía tipo atípica. Y aquí dice, la disociación clínica radiológica se ha observado en algunos pacientes con neumonías atípicas. ¿A qué se llama esto? Disociación clínica radiológica. De que habitualmente, ¿no? Los pacientes que tienen neumonía, cuando está más afectado el pulmón, obviamente va a tener más clínica, obviamente va a estar más grave, ¿no? ¿A qué se refiere la disociación clínica radiológica en los pacientes con neumonía atípica? De que el paciente puede estar clínicamente muy mal, muy grave, pero radiológicamente la placa no es grave, o sea que la placa va a ser prácticamente casi normal, o si se va a ver algo que se ve justamente en la neumonía atípica, es que es un infiltrado de tipo intersticial. Entonces, esa es la disociación clínica radiológica que se presenta en la neumonía atípica. Como quien dice, mucha clínica para poca placa. Esa es la disociación clínica radiológica que puede presentarse en la neumonía por gérmenes atípicos. Para el diagnóstico, ¿no? Hay tres objetivos para diagnosticar una neumonía. Digo, hay tres objetivos en el diagnóstico de una NAC. Uno, obviamente, confirmar que el parénquima pulmonar está afectado, ¿no? Y con eso vamos a hacer con qué? Con la radiografía. O sea que acuérdense que ¿con qué se hace diagnóstico de neumonía? Con una radiografía de tórax. Incluso a nosotros nos enseñaron, ¿no? En nuestra vida y en nuestra formación, de que todo infiltrado en la radiografía de tórax es neumonía hasta que se diga contrario, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de la neumonía tiene tres objetivos. Uno, confirmar en el parénquima pulmonar la infección, y si se acuerdan de definición, que es definición de NAC, inflamación del parénquima. Yo como voy a ver que el parénquima está inflamado con una radiografía de tórax. Y para que el pulmón esté inflamado y se vea con la radiografía de tórax, obviamente se va a ver en la placa de tórax un infiltrado. Entonces, confirmar el parénquima pulmonar que está afectado. Entonces, se hace el diagnóstico de neumonía con radiografía de tórax. Otra cosa es, ya les aclaro, diagnóstico etiológico, ¿no? Luego, justamente ahí vamos a identificar cuál es el germen etiológico. Entonces, hay que tratar de identificar cuál es el germen etiológico para saber qué germen es el que le produce. Si es un neumococo, si es una micoplasma o clamidia, o para otro germen que también puede ser una klebsiella, una pseudomonas, etc. Entonces, para eso se piden exámenes microbiológicos y de serología. Y por último, hay que evaluar el estado general del enfermo, ¿no? Mediante un laboratorio de análisis de sangre. Entonces, a un paciente hay que hacerle placa de tórax, con lo cual confirmas la neumonía, después le harás estudios para identificar cuál es el agente etiológico y obviamente le pedirás laboratorios para ver cómo está su estado de ese paciente y ver si ese paciente requiere internación o no requiere internación y qué alteraciones tiene en el laboratorio. Vean que acá bien pequeñito dice el número y el tipo de estudios complementarios que uno va a pedir depende del estado general del paciente. ¿A qué se refiere eso? De que obviamente mientras más grave el paciente, más estudios y mientras esté menos grave, menos estudios. Entonces, vean, aquí vamos a hacer eso lo que les he dicho, ¿no? En un paciente ambulatorio,
menor de 65 años, ¿no? Tú ves a un paciente en urgencias o en consultorio, etcétera, tiene menos de 65 años y es sano, no tiene diabetes, no se preocupa, no es asmático, etcétera, etcétera, no tiene ninguna comorbilidad. El estudio mínimo que tienes que pedirlo, obviamente, es una radiografía de tórax, de frente, o PEAM, si quieren así ponerla. La de frente es la proyección posterior-anterior. Como mínimo, eso tienes que hacer. Ahora, si tú quieres hacerle un poco más de cosas, bueno, complementa la radiografía, pídenle una de perfil, a la de frente le pides de perfil y le pides un esputo simple para pedir tinción y cultivo de GRAN y un recuento de fórmula leucocitaria, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que tienes que hacerle a un paciente menor a 65 años y que no tenga ninguna comorbilidad. Ahí les aclaro cuáles son las comorbilidades que pueden haber, pero bueno, para que se den cuenta cuáles son. Aquí puede paciente HIV también, ¿no? Ya saben, enfermedades de base, ¿no? Vean, en un paciente HIV, digo, si vos sospechas que un paciente pueda tener HIV, siempre hay que pedir la serología, pero con consentimiento del paciente, ¿no? Si yo veo a un paciente de 20 años y que tiene neumonía y que pues yo sospecho que pueda tener HIV por ciertas adicciones que tenga o algún comportamiento sexual, etcétera, yo tengo que pedir la serología, siempre espero que el paciente me dé su consentimiento. Ahora, si el paciente es mayor de 65 años, dice, ¿verdad? O por ahí el paciente dice, pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades. También en forma ambulatoria, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir en forma ambulatoria? Que el paciente no se va a internar, o sea, que está viniendo al consultorio o está viniendo a la urgencia. Lo mismo aquí, pacientes ambulatorios que tengan mayores de 65 años o con comorbilidades, la opción mínima es la radiografía de frente o posterior anterior. Pero ya vean, por tener más de 65 años o tener alguna comorbilidad, obviamente yo tengo que hacer un poco más de estudios. Por ende, vean, tengo que pedir, aparte de la placa de tórax, un laboratorio básico con un hemograma, una función renal y una glucosa. Y si puedo hacerle más cosas, complemento la radiografía de frente, una lateral, y pido una tinción de GRAN y un cultivo de esputo, ¿no? O sea, por ser esta persona mayor de 65 y con alguna enfermedad de base, tengo que ya hacer un poco más de estudios, ¿no? En forma ambulatoria. Ahora, en un paciente internado en sala de clínica médica, la opción mínima, radiografía de tórax posterior anterior, laboratorio según condición clínica. ¿A qué se refiere esto? O sea, si el paciente no está tan grave, bueno, pedir el hemograma, una glucosa, una función renal como mínimo. Y si está muy comprometido, pues le pediré un hepatograma, le ampliaré un coagulograma. Entonces, le pediré más cosas, ¿verdad? Entonces, esos serían los estudios y sí o sí tendré que pedir un estudio microbiológico para hacer el diagnóstico. Opción máxima dice, aparte de la placa de tórax, siempre vean una de perfil, unos gases arteriales, una gasometría arterial y exámenes microbiológicos especiales. Dice, ¿qué se llama? Especiales, por ahí pedirle una prueba serológica para diagnóstico de micoplasma y clamidia, que ya vamos a ver qué estudios se piden. Entonces, vean, según la condición del paciente se va pidiendo más cosas y según la enfermedad de base o la edad también, ya sea en forma ambulatoria o estando internado en una sala. Y un paciente que ya está en terapia, pues, obviamente es un paciente muy grave, ¿verdad? Entonces, a este paciente tienes que hacerle la mayor cantidad de cosas, vean. Como mínima dices radiografía de tórax posterior anterior, perfil, laboratorio según su condición clínica. Este ya le pedimos hemograma, glucosa, urea, hepatograma, coagulograma, ionograma, etcétera. Algunos exámenes microbiológicos habituales y sí o sí en un paciente que tiene una neumonía severa que ingresaba a UTI hay que pedirle serología para HIV y obviamente como está en terapia hay que pedirle gases arteriales, ¿no? Vale aclarar que muchos pacientes tienen criterios para ingresar a UTI, pero por X razones, porque no hay camas en nuestro medio, que es algo habitual, se queda en sala. Pero igual es una neumonía grave o severa, entonces por ahí también tienes que hacer lo mismo, ¿no? Ya vamos a ver con qué parámetros se dice que un paciente ingrese o no a sala o a terapia, etc. Y como opción máxima, vean, hacemos todo lo anterior, pero ya pedimos estudios especiales.
Por ahí, si el paciente ha sido intubado, ha requerido la conexión respirador, hacemos la broncoscopía. Justamente una indicación de la broncoscopía es hacer en pacientes que tienen neumonía severa y que están en terapia y que están intubados. ¿Para qué? Para recolectar muestra y hacer el diagnóstico de origen etiológico para la neumonía. Bien, entonces vean, esos son los estudios complementarios que se va pidiendo, si es ambulatorio, si está internado, si está internado en sala o en UTI, ¿no? Opciones mínimas y opciones máximas. Pero vean todos sí o sí la placa de tórax, ¿verdad? Con la placa de tórax se hace el diagnóstico de neumonía y con las otras pruebas de sangre o pruebas de esputo se hace el diagnóstico etiológico, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? Obviamente en el laboratorio el esputo, ¿no? Un esputo simple que se llama para hacer una tinción de Gram. Y obviamente pedimos un cultivo con su antibiograma para decir qué germen se ha aislado y qué antibiótico es el correcto según su sensibilidad, ¿no? Algo que les debo aclarar, el esputo debe obtenerse antes de iniciar los antibióticos. Ojo, lamentablemente en nuestro medio, muchas personas que hacen van a la farmacia y se compran una amoxicilina, toman 2 amoxicilinas y ya quieren estar bien. Y no solamente con la neumonía, con cualquier proceso infeccioso es lo que hacen, ¿verdad? Lamentablemente basta un solo comprimido de cualquier antibiótico, así les pongo un ejemplo. Por ahí te dicen, pero he tomado un hito, no importa, basta que tome 500 miligramos de amoxicilina. Lamentablemente ese esputo que tú obtienes puede negativizarse, o sea que no puede crecer nada y no puede obtenerse ningún crecimiento de un germen. Entonces, el esputo siempre debe obtenerse antes de iniciar los antibióticos. Ojo, vale aclararse que si el paciente no puede putar, digamos, no puede sacar secreciones y pues vos no te vas a esperar horas, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente, iniciarás el tratamiento lo más antes posible. Justamente el tratamiento en los procesos infecciosos tiene que iniciarse lo más antes posible. Y se dice que en la neumonía, desde que el paciente llega o pisa la urgencia, dentro de ese tiene que recibir la primera dosis de antibióticos, porque se ha visto que reduce bastante la mortalidad. Más te tardes, más riesgo del paciente. Pero bueno, tienes que obtener el esputo lo más antes posible. Y se debe hacer el cultivo del esputo, ¿no? Si la muestra cumple los siguientes criterios citológicos. ¿A qué se refiere esto? De que muchos pacientes lo que sacan son las flemas, saliva, digamos, ¿no? No es la expectoración o las flemas que provienen de las vías respiratorias, no son las secreciones que vienen de los alvéolos, ¿no? Ustedes saben que la inflamación del parénquima pulmonar, la neumonía, va a estar afectando los alvéolos, ¿no? Los alvéolos se van a llenar de secreciones por el proceso infeccioso. Entonces, esas secreciones son las que tiene que uno obtener y hacer el cultivo. Yo como sé que esa muestra es representativa, que realmente viene de las vías inferiores, ¿no? Mediante lo siguiente, yo obtengo una muestra de esputo, llevo hacia el laboratorio y la laboratorista hace la extensión de ese esputo. Y si en ese esputo del laboratorio ve que hay mayor a 25 neutrófilos y hay menos de 10 células epiteliales por, por campo microscopio bajo un aumento, entonces esa muestra sí es representativa. Entonces, esa muestra sí entra a cultivo. Entonces, vean de que para que la muestra sea representativa, tiene que cumplir esos criterios. Más de 25 neutrófilos o polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Entonces, la muestra es representativa y sí entra a cultivo. Si la muestra no cumpliría esos requisitos que acabo de decir, la laboratorista tendría que desechar la muestra porque obviamente la muestra no proviene de las vías inferiores y por ende puede saliva, etcétera, y no va a dar un buen resultado. Entonces, el esputo para hacer el diagnóstico etiológico del germen y para ver el antibiograma. Otros exámenes, obviamente un hemograma que vamos a pedir al paciente, en el cual puede observarse leucocitosis o puede muchas veces también verse leucopenia. Y dentro del examen de sangre también ya hemos visto según los criterios, se puede complementar con glucemia, urea, creatinina, etcétera. Nuevamente recalcándoles dónde es la atención del paciente, si es en forma ambulatoria o en internación. Ahora, esta muestra de esputo nos sirve para hacer cultivo de gérmenes
típicos, puede llamarlo como el neumococo, o puede incluso como la Klebsiella, o Staphylococcus aureus, Pseudomonas, etcétera. Pero vale aclararles que para el diagnóstico de neumonías por micoplasma y clamidia, que son considerados como gérmenes atípicos, ¿no? Incluso otro germen atípico, saben, aquí está la citosis para mencionarles, se hace el diagnóstico mediante pruebas serológicas. O sea que el esputo no sirve para hacer diagnóstico de neumonía por gérmenes atípicos. Ya que para estos gérmenes no sirve porque además no crece, porque son muestras especiales y además se los considera a estos gérmenes como gérmenes intracelulares. ¿Qué vale aclararles? ¿Qué les quiero decir? De que estos gérmenes a nivel del parénquima pulmonar y hablando propiamente a nivel de los alveolos, estos gérmenes se están afectando el intersticio, ¿no? Entonces, por eso de que las muestras tienen que ser especiales para que puedan crecer en esputo. Digo, los medios tienen que ser especiales y aparte tienen muy bajo rendimiento. Entonces, para estos gérmenes atípicos, el diagnóstico se hace mediante pruebas serológicas. Lo que uno pide es el dosaje de inmunoglobulinas G y inmunoglobulina M, ¿no? Entonces dice que para no hacer mal uso de los recursos, las muestras se procesan cuando se dispone del par y pedirlas solamente cuando corresponda según epidemiología del paciente. O sea que no se pide estas pruebas a todos, sino simplemente cuando haya una epidemiología o tú sospechas que puede ser una neumonía atípica. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno pide es la IgG y la IgM en sangre al ingreso del paciente. Luego, después de 7 a 10 días, tiene que volver a pedir otra vez las muestras y esa muestra de ingreso, obviamente la IgM, tiene que triplicar su valor de ingreso. Les pongo el ejemplo, si yo interno a un paciente y que sospecho que tenga neumonía típica por estos gérmenes, micoplasma o clamidia, lo que voy a hacer es pedirle una prueba serológica dosando IgM y IgG. Acuérdense que la IgM es la que te habla de enfermedad aguda. Y si me da un valor de 1 en 25 de ingreso, porque los valores eran de 1 sobre tanto, ¿no? 1 en 25, 1 en 50, 1 en no sé, etcétera. Entonces, si me da 1 en 25 el valor de la IgM, después de 7 a 10 días tengo que volverle a pedir. Y ese valor de 1 en 25 tiene que triplicar. O sea que si en la segunda muestra que hago a los 2, o digo a los 10 días o 7 días, tiene que darme de 1 mayor a 75, digamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, tiene que triplicar su valor de ingreso, ¿no? Las pruebas serológicas para hacer diagnóstico probable de neumonía por micoplasma o clamidia. Ahora, si de ingreso ya me dan valores altos, o sea, si yo le tomo la muestra ahora y ya me da un valor alto de ingreso, arriba de 1 sobre 250 o arriba de 1 sobre 300, dicen muchos, entonces ya es un diagnóstico también de neumonía por gérmenes atípicos, ¿sí? Entonces vale aclararles que para el diagnóstico de neumonía por gérmenes atípicos se hace con pruebas serológicas, dosando IgM e IgG. Bien, ahora aquí hay un punto que dice leptospirosis. La leptospirosis es un germen que produce neumonía, que es poco frecuente, ¿no? No es un germen muy frecuente. Habitualmente la leptospirosis se produce o este germen se encuentra en lugares húmedos, donde hay mucho calor y donde ha habido mucha lluvia, digamos, ¿no? Este germen, que es en sí una bacteria, lo transmite el ratón por medio de su orina o sus heces fecales. Y cuando uno inhala este germen te puede producir neumonía, no simplemente para aclarar, ¿no? La leptospirosis, si se presenta, puede ser en Santa Cruz, Beni, en Cochabamba, etcétera, ¿no? Aquí yo nunca he escuchado, pero simplemente para mencionarles de que para hacer diagnóstico de leptospirosis, ¿no? Se toma una muestra de 12 ml de sangre y luego y otra segunda muestra a los 20 días, ¿no? Vean que tarda mucho para hacer un diagnóstico de leptospirosis, por ejemplo, ¿no? Hay una y segunda muestra, ¿no? O sea, que vean que algunos diagnósticos se hacen con pruebas serológicas, no siempre con el esputo. Y aquí está, vean, para la influenza A y B y ahora el coronavirus, se hace el hisopado de las fauces, ¿no? Se hace hisopado de las fosas nasales o de la orofaringe
Y el método rápido es la PCR, ¿no? La reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, con lo cual se hace el diagnóstico. Entonces, esas son otras pruebas serológicas que se piden. Pero habitualmente nosotros lo que pedimos va a ser el esputo, ¿no? El esputo simple, espontáneo, y en aquellos pacientes que están en terapia intensiva y con una neumonía grave, intubados, se pide, les digo, se hace la broncoscopía y se obtiene la muestra. Bien, ahora, ya hemos dicho, ¿con qué se hace el diagnóstico? Con una radiografía de tórax, ¿no? Uno pide una radiografía de tórax con la cual confirma el diagnóstico, ¿no? Porque nos va a detectar las lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Va a ver los infiltrados, que nos va a mostrar hasta dónde alcanza, que se ocupa un lóbulo, se ocupa dos lóbulos, en este caso, vean, va a afectar todo un lóbulo superior, y en este caso, vean, afecta parte del medio, del inferior y también del superior. Entonces, la radiografía confirma el diagnóstico. ¿Y qué es lo que uno puede ver en las radiografías todas? Lo que uno puede ver son los diferentes tipos de infiltrados. Dice, neumonía del espacio aéreo. La neumonía del espacio aéreo básicamente está hablando radiológicamente de un infiltrado de tipo alveolar, ¿no? Que está afectando los alveolos, donde ya en estas placas radiológicas, este lóbulo, todos sus alveolos secreciones, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado en anteriores diapositivas, este es el síndrome de condensación. Aquí sí está, en todo este lóbulo superior está el síndrome de condensación. Es una neumonía lobar. ¿Y qué tiene el síndrome de condensación? Lo que ya les había dicho, un infiltrado que va a afectar, en este caso, el lóbulo, y que va a ver el broncograma aéreo. Si ustedes ven de toda esta imagen blanca, radiopaca, van a ver unas imágenes como una especie de árboles, ¿no? Vean, unas líneas negritas. Ese es el broncograma aéreo, que se manifiesta justamente de que esos bronquios están permeables, están libres y por ende se ve el pasaje del aire. Por eso se llama broncograma aéreo. Entonces, vean esas líneas negritas que ven como si fuesen las ramas de un árbol, es el broncograma aéreo. Y si esto nosotros traducimos fisiopatológicamente, esta persona cuando inspire y expire, cuando pase el aire por esos bronquios permeables, se va a auscultar el soplo tubárico. O sea, de que para auscultar el soplo tubárico, la persona tiene que tener la condensación o el síndrome de condensación, pero que tenga broncograma aéreo. Si el paciente no tiene en la radiografía broncograma aéreo, por ende, no tendría por qué tener soplo tubárico, y lo único que uno podría auscultar serían crepitantes o estertores a ese nivel. En este caso, vean, también tiene un infiltrado difuso que no es localizado, y aquí uno puede auscultar estertores o crepitantes, no tendría por qué auscultar soplo tubárico. Entonces, pero igual, ambos infiltrados, como acá, que es todo un lóbulo, o como acá, es un infiltrado de tipo alveolar, que está afectando los alveolos prácticamente. Y esto se da en la neumonía por gérmenes no atípicos, o sea, por gérmenes típicos, como el neumococo, o por ahí puede ser como la pseudomonas, o puede ser también Staphylococcus aureus, etcétera, ¿sí? Luego también lo que uno puede encontrar es lo que se llama la bronconeumonía. ¿Qué es la bronconeumonía? Hay un tema aparte también, ya después de aquí a 2 temas, hablar de bronconeumonía. Bronconeumonía es la inflamación, como dice ahí, de las vías aéreas y el parénquima pulmonar. O sea, que va a estar afectado tanto los alvéolos como también las vías aéreas. Y se caracteriza justamente en la bronconeumonía porque dan infiltrados múltiples, ¿sí? Son infiltrados múltiples, dice, o de múltiple localización, ¿no? Hay un infiltrado ahí, otro ahí, o sea, es múltiples los infiltrados, ¿sí? Y es frecuente habitualmente como gérmenes en el mismo neumococo y también el estafilococo aureus. Y aquí vamos a ver lo que es el infiltrado intersticial. Este infiltrado intersticial va a ser bien característico de los gérmenes atípicos. Ahí está. Micoplasma y clamidia. ¿Bien? Y también los virus, como habías dicho. No es un infiltrado de tipo intersticial, que va a afectar el intersticio, que puede dar líneas, puede dar nódulos o puede dar red, ¿sí?
Entonces, vean, es por eso de que les había dicho de que en la neumonía por gérmenes atípicos se puede dar la disociación clínica radiológica, ¿no? De que uno ve esta placa y dice por ahí, ustedes que tienen no mucha experiencia, incluso algunos médicos también dicen, yo no le veo nada, está normal, pero el paciente está muy grave, muy comprometido. Entonces, eso es lo que puede dar la neumonía atípica por estos gérmenes, por micoplasma y clamidia y también por virus. Entonces, disociación clínica radiológica, poca placa para mucha clínica. Entonces, para hacer un resumen, vamos a ver que radiológicamente la neumonía puede dar un patrón de tipo alveolar, con compromiso de los alveolos, dando un síndrome de condensación, donde va a haber el broncograma aéreo y a la semiología va a haber el soplo tubárico. Puede dar un patrón de tipo bronconeumonía, donde va a ser afectado tanto los alveolos como las vías respiratorias, bueno, va a dar infiltrados múltiples en ambos campos pulmonares, y puede dar un patrón de tipo intersticial, el intersticial casi siempre bien característico de la neumonía por gérmenes atípicos, como la micoplasma y la clamidia pneumoniae y en algunos casos los virus. Ya les aclaro de que aparte de estos dos gérmenes, hay también otros gérmenes atípicos, ¿no? Como la citacosis, por ejemplo. Entonces, ahí, lógicamente, esos son los patrones que puede dar una neumonía aguda de la comunidad.